Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares número 74 en la Colonia Roma, Tu Diputado TV. El día de hoy vamos a abordar dos temas importantísimos que se están discutiendo. Uno ya se discutió, el otro se está empezando a discutir en la Asamblea Legislativa. Tiene que ver con esta iniciativa de cambiarle el nombre a la Comisión de Equidad y Género por Comisión para la Igualdad de Género. Tenemos a nuestras invitadas, a nuestras compañeras del programa de trata de personas, Leticia y Albania. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidas. Gracias. Y también vamos a platicar un poco sobre esta ley que el día de hoy se aprobó en la Asamblea Legislativa. Es la Ley Ambiental de Protección y Salvaguarda de los Derechos de la Tierra en la capital metropolitana. Volvemos en un instante. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente. Leti, Albania, están discutiendo en la Asamblea este tema que es pues muy polémico porque le quieren cambiar el nombre a la Comisión de Equidad y Género por Comisión para la Igualdad de Género. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí me parece que no es un tema que todavía podamos poner sobre la mesa, porque para que podamos ser iguales, primero tenemos que tener equidad, y para esto significaría que primero tendríamos que estar hombres y mujeres accediendo a las mismas oportunidades, no nada más a las mismas oportunidades de desarrollo social, sino a las mismas oportunidades de desarrollo político, de desarrollo humano en términos generales, y hablar de igualdad es ya darle este paso a decir que ya logramos como totalmente las mismas oportunidades. Y me parece que en el país y en la Ciudad de México, pese a que hay muchísimos avances, que creo que hay que reconocerlos, somos lo más avanzado que hay en el país en hablar de equidad de género y en hablar de género, ¿no? Somos uno de los estados más avanzados, si no es que el más avanzado. Prueba de ello es que ayer celebramos 6 años de haber aprobado la ley de interrupción legal del embarazo. Así es. ¿No? Pero me parece que aún no podemos hablar de que hombres y mujeres tengamos totalmente las mismas oportunidades. Sí, exacto, justamente eso, que para poder hablar de igualdad necesitamos son como escalones, al menos así es como yo lo percibo, ¿no, Albania? En una situación histórica de desventaja de la mujer frente al hombre, de ahí escalamos con mucho esfuerzo a empezar a delinear términos que nos permitan hablar de equidad entre los géneros, esto es, con acciones afirmativas, como comentábamos ahorita, ¿no, Albania? El Metrobús, los vagones del metro, perdón. El metro y el Metrobús, que tienen vagones exclusivos de mujeres. Ajá. Ahí también está el camión rosa, ¿no? Que pasa en algunos lugares de los taxis rosas. Los taxis rosas, que son acciones positivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un género, en este caso las mujeres, que hemos tenido históricamente una desigualdad grande, ¿no? Todavía lo vemos, por eso pensamos que no es propio hablar de igualdad. Todavía vemos en estos vagones hombres que se suben al vagón ¿por qué no? Así es. Pues ¿no? porque Si ellos también tienen el derecho, da la gana de subirse. Y piensan que es un asunto como de apapacho hacia las mujeres, y no, es simplemente una acción positiva que va generando en la mente de las personas, en la psique de las personas, respeto. Esta forma de verte como un ser humano también, que también merece respeto, y que el simple hecho de que yo vaya en un vagón de hombres no implica que tenga que aguantar miradas lascivas o toqueteos en algunos casos, como pasó hace muchísimos años. Y estas acciones lo que van generando es eso. Un poco lo podría decir como en términos coloquiales, aunque no es correcto, que se vayan acostumbrando a la presencia de las mujeres como otros entes, sujetos de derechos. Y no estás tan mal, Albania, porque al final de cuentas el llegar a este escalón
es el visualizar a la mujer en el espacio público, porque en el escalón anterior, la mujer, su espacio o su círculo de acción estaba reservado al espacio privado, a la casa. Ahora la mujer, con estas acciones afirmativas, es darle este ambiente de confianza, de respeto y de visibilidad a la mujer en los espacios públicos. Pero no nada más eso, es también ofrecer garantías que nos permitan hablar de, ok, puedo tener 5 obreros trabajando y también 5 obreras trabajando, pero obreros y obreras, si realizan las mismas funciones, deben de obtener un salario igual. Exacto. Además, otra acción afirmativa, las cuotas de género. Cuotas de género. Son tantos diputados, sí, pero se debe de cubrir una cuota en específica para mujeres. ¿Por qué? Pues porque tenemos una población que se conforma tanto por hombres como mujeres. Por lo tanto, en este espacio de congresos también debe haber participación tanto femenina como masculina. Okay. Es ir garantizando una serie de acciones, una serie de espacios, una serie de oportunidades, tanto que las mismas oportunidades que tengan los hombres también las tengan las mujeres. Y ya después de esto, cuando tengamos cubierto que no solo de manera casi obligada tengamos tantas diputadas en el Congreso Federal, tantas diputadas en los congresos locales. Cuando ya tengamos cubierto esto, a mi juicio, cuando ya hayamos terminado de cubrir este escalón de equidad entre los géneros, entonces sí ya podemos hablar de una igualdad de género. Ahorita se me hace tanto como brincar este escalón y decir, ay, bueno, sí, mira, hacen berrinche de repente porque nombré a tal persona mujer y le pago tanto, pero no importa, mira, es que hay una igualdad. No se me hace que estén las condiciones dadas, ni siquiera en el DF, como para hablar de una igualdad de géneros. O simplemente, por ejemplo, y ha sucedido, cuando hablamos del Congreso, ¿no? Y las Juanitas. Por cuota de género les dejamos más espacios, más curules a las mujeres, pero como no las consideramos como iguales finalmente, exacto, entonces pues que estén un ratito y luego pues el hombre, el marido o el primo, en ese caso pues entonces mejor él, porque la verdad es que el que sabe es él, ¿no? Entonces no podríamos hablar de igualdad todavía. Ok. Pues muy bien, Leti y Albania, la secuestramos después de que terminaron su programa, un momento para platicar de este tema, pero enseguida del corte vamos a venir con el diputado Jorge Gaviño y el diputado César González para hablar de la Ley Ambiental de Protección y Salvaguarda de los Derechos de la Tierra en la capital metropolitana. Regresamos en un instante. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad
para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero... Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros en Tu Diputado TV. Estamos transmitiendo desde Linares número 74, aquí en el corazón de la colonia Roma Sur, en la casa de gestión del diputado Jorge Gaviño Ambriz, tu servidor. Estamos ahorita, vimos un video muy interesante de la UNESCO, que es aprender a proteger la biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas, como les decía. El día de hoy, como ustedes ya saben, invitamos a un joven diputado, a César Daniel González Madruga, quien es un diputado, no obstante su juventud, de amplia experiencia. Él ya fue diputado federal en la legislatura anterior y ahora es diputado local, presidente de una comisión. Ahorita nos va a platicar qué es lo que hace su comisión y nos va a platicar sobre una iniciativa que parecía extraña, pero le está dando derechos a la tierra. Vamos a hablar de esto con el diputado César Daniel González. ¿Cómo estás, César? ¿Qué dices? Gracias por acompañarnos. Jorge, con el gusto de estar aquí. Sergio, con el gusto de estar con ustedes y con todo el equipo y todas las personas que en este momento nos observan. Nos pueden llamar. La idea es de que le preguntemos aquí al joven diputado. Él es diputado de Acción Nacional. Es importante decirlo porque este espacio es plural. Estamos invitando a los diputados, diputadas de todos los partidos, como ustedes saben. Hoy nos acompaña, les decía, un joven diputado. Tengo el honor de conocerlo hace muchísimos años. Él era pues un niño, estaba en el kinder, estudió allá en el Liceo Mexicano Japonés en el sur de la ciudad y desde entonces lo conozco y he visto cómo pues ha ido evolucionando y bueno, gratamente, como les decía a ustedes en la legislatura pasada, fue un diputado por Acción Nacional en la legislatura federal y ahora pues es mi compañero. Yo me honro en ser su compañero ahí en la Asamblea Legislativa. César, para ti, ¿qué significa esta iniciativa que presentaste tú? Tú la estuviste cabildeando con todas las fracciones parlamentarias, hablaste, primero preparaste el tema. Para ti, ¿qué es lograr una iniciativa de esta envergadura? Mira, primero, es la ratificación de los mexicanos para con su historia y su esencia misma. La esencia de los mexicanos siempre ha sido una esencia netamente ambientalista y de contacto permanente con la tierra. Y que esta, pues bueno, se nos ha venido olvidando en el andar y que ante los retos que hoy se presentan, pues actuar de una manera con imaginación creadora, con innovación, es lo que nos permitiría poder torcer el destino que aparentemente hoy estamos compartiendo de la autodestrucción. En ese sentido, pues se presenta, para empezar, yo creo que en materia ambiental, ¿no? Y esto es un debate que hemos tenido con varios colegas abogados, nadie puede definirse como un experto abogado ambiental. El derecho ambiental es algo que apenas estamos naciendo, que está naciendo, pero que además tiene que evolucionar de manera mucho más acelerada que cualquier otra rama del derecho en su historia. Yo tengo estudios de derecho ambiental, inclusive estoy ahorita sustentando, estoy doctorando como derecho ambiental y tienes toda la razón. Es una rama del derecho que es nueva, pero que si no nos aceleramos no alcanzamos a la historia.
Exacto, ¿no? A la circunstancia. Y este proyecto que quisiera entrar en distintas etapas a cómo abordarlo, y lo bueno es que además se da un espacio como este donde hay amplia oportunidad de poderlo expresar. Punto número 1. Históricamente estamos cumpliendo un ciclo. ¿Por qué? La esencia más importante para los mexicas antes de la llegada de los españoles, y que lo sigue siendo para todas las comunidades indígenas de toda América, desde los guaguatíes en Canadá hasta los mapuches en Argentina, Exacto. toda la esencia más importante es lo que podríamos definir como la madre tierra, como la esencia de la dadora de vida, misma que se encontraba en otras culturas. Ellas la ven con una concepción de vida, o sea, le dan a la tierra vida. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la defines? A la tierra misma. La tierra es nuestra madre. Lo pero que hoy ¿está viva? aprobamos por ley, en el artículo 86, define a la tierra como un sistema vivo. Por ende, De plano, es una cosa que es muy importante, porque no lo estamos viendo ya como una cosa, ni siquiera como una nave espacial donde vamos nosotros en el espacio, sino como esa nave, pero está viva. está viva, es un ente viviente donde interactúan los sistemas vivientes, que además, fíjate lo valioso que es esto, por primera vez el tema de la cosmovisión de los grupos indígenas deja de ser un asunto de usos y costumbres ahí arrumbado, ¿no? Para convertirse en un asunto que nos regula a todos. ¿De acuerdo? Y eso es de una trascendencia y de una evolución de conciencia trascendental. Cuando en esta esencia, cuando llegan cuentan la historia, que a la madre tierra se le revelan sus 400 hijos. Estos estaban liderados por la Coyosaustli. La esencia de esta esencia habitaba en el cerro del Tepeyac. Sí. Tepet, Era para enfrentarse un poco a Huitzilopochtli. de Cuando hecho, estaba embarazada la Coatlicue, Coatlicue. ¿no? La Coatlicue, que habitaba en el cerro del Tepeyac, Tepet, cerro, Yac, nariz, el cerro nariz, por donde Sí. respira este sistema vivo. Fíjate qué interesante. Entonces, cuando se le van a revelar y quieren acabar con la naturaleza, la historia se repite, cuando sus hijos quieren acabar con ella, nace Huitzilopochtli. Se enfrenta a la Coyosaustli, destrona a la Coyosaustli. Bueno, que y le logra avienta un rayo, le avienta un rayo, Xicoatl, le avienta un rayo y la desmembra al rodar. queda toda, exacto, Exacto. ¿no? Y esa es la historia que, como muchas, no tenemos que asustarnos, casi todas las historias Van ahí. van en este sentido, pero si uno va a los griegos, tienen Claro. historias muy parecidas, la de Isis, Osiris, exacto, Set, ¿no? todos ellos es la misma historia. La misma historia. Es la madre tierra, está viva. Ahora, tú hablabas de una cosa muy interesante. Hace un momento nos decías que el ciclo se nos está acabando, es decir, de pronto, si seguimos haciendo lo mismo, estamos matando a la madre tierra. ¿Es correcto esto? Sí, entonces, bueno, cuando logran restablecer la armonía, entonces a partir de ahí viene todo el desarrollo de una cultura de amor a la tierra, de un profundo respeto para con la naturaleza. Después de la llegada de los españoles pasan 10 años, de 1521 a 1531, de intensas batallas, ¿no? Pero además... Y en 1531, qué curioso, pero lo platicamos en el programa anterior, que es precisamente la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. En el Entonces, Tepeyac. en esos 10 años... y que no es un tema menor a quien se le presenta. Exacto. Es Juan Diego Cuautlactuantzin, que los nombres indígenas, y sobre todo del náhuatl, hay que interpretarlos por su significado profundo. Claro. Cuautlactuantzin, aquel que habla por el consejo de abuelos o por el consejo de sabios del águila. Es decir, era un tlatoani. No, Era un descendiente de Tlatoani y él era un mismo era descendiente. Tlatoani. Su nombre Lo está definiendo así. Está definiendo así. Entonces, Juan Diego Cuautlactuantzin es quien, a través de la representación de la Virgen de Guadalupe,
Dice, bueno, es lo que podemos entender como la Coatlicue. Y habita en el mismo cerro y se le venera de igual manera. Por eso hoy vemos que los grupos de danzantes, los grupos de concheros de todas partes del país vienen en ese sentido y todavía Tonantzin y todavía se refieren a esa gran esencia que ha quedado preservada todavía en la subconsciencia y que se ha preservado en el consciente colectivo. En el inconsciente colectivo. Tú hablabas hace un momento, volvemos a hablar de la Madre Tierra, pero yo he sabido de tu relación que tienes con grupos de danzantes y de iniciados, digamos, de alguna manera, de la cultura prehispánica, y no solamente de aquí del centro, sino ya has tenido algunas visitas a otros grupos, digamos, que han mantenido las tradiciones prehispánicas. ¿Nos puedes platicar algo de esto? De estos ritos, de esta cultura que todavía vienen de boca a oído. Sí, pues mira, en este mismo sentido de los que los han preservado, te puedo hablar, por ejemplo, de los lacandones, de los grupos huicholes, de los mazatecos, de los purépechas, que son verdaderos héroes. Héroes en el sentido de que todas las culturas que hoy en día te acabo de mencionar son culturas que su gran lucha ha sido preservar sus espacios naturales. Por ejemplo, los huicholes, cómo han luchado por preservar el desierto de Viricuta, los mazatecas, la sierra de Oaxaca, los purépechas, los lagos. Enfrentándose con, inclusive hasta transnacionales, Contra que quieren grandes poner minas de oro, de plata y cosas de estas. Y dándonos a entender que salvaje no es aquel que vive en la naturaleza, claro, sino que salvaje es aquel que destruye la naturaleza. Y este proyecto, bueno, regresando un poquito a la parte de la historia, cuando se da la independencia, casi 300 años después de, ¿no? 1531, casi 300 años después, en 1521, se firma nuestra acta de independencia y en ella, en su tercer párrafo... No, 1521 estamos... 1821. Fíjate qué curioso, porque 1521 nos conquista, ¿no? Y 1821 estás hablando de la Carta de Independencia. De la Carta del 28 de septiembre de 1821, en su tercer párrafo dice, restituida pues esta parte del septentrión. Septentrión se refiere, y esto tú lo... Septentrión, sí, bueno, aquí tengo un gran maestro de estas enseñanzas. Conocemos geográficas. Septentrión se refiere a las 7 estrellas que se ve del Ecuador hacia Canadá, ¿no? Así es. Si no hablaríamos de la Cruz del Sur. Así es. Entonces dice, restituida pues esta parte del septentrión al ejercicio que le conceden los derechos y la soberanía el autor de la naturaleza. Es decir, en el acta de independencia, quien nos da nuestra soberanía, nuestra independencia, es nuevamente la esencia de la tierra, entendida esta como Tlatelcutli, derivado de que siempre en las culturas precolombinas vamos a encontrar que existe una dualidad. Está el Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y la Chalchitlicue, que es la diosa o la esencia de los lagos, de los mares, de los ríos, ¿no? Igual se encuentra... Es una dualidad. Es una dualidad. Entonces, la dualidad de la Tonantzin Tlalicuatlicue es el Tlatelcutli, que es la semilla, que es la parte masculina fecundadora de la tierra. Entonces, pues de quien nos está hablando es de esa dualidad que nos da la independencia. Y de ahí, si nos vamos 100 años después, la base por la cual se da la revolución la podemos encontrar en lo que refiere Zapata, tierra y libertad. Y una vez más, la lucha, ¿no? Otra vez el tema dual, que la tierra que es materia y la libertad que es una situación espiritual y una situación a seguir y que inclusive va desde el punto de vista mental. Damos las gracias a Ivonne Teresa Corral, que te manda a saludar, y también a los miembros de la mesa, a Glow OS, Germán Chávez, Grisel Celis, María Hernández, Daniel Ran, Rafael Orozco Martínez, Norma Alicia Ruiz, Michel Martínez Castañón, Lalo Barrientos Rangel, Pequeña de Ojos Brujos, Valencia. Ah, caray, mira, fíjate qué nombre tan sugestivo. Edna Herrera M, Arcelia Sánchez, Alejandra Holguín,
Fermín Bernal, Enrique Martínez del Campo, Economista 10, Erika Azul, Laurentino de Siga, y ahí me quedé. Se me borró la tablet, vamos a ver si se restituye. ¿Cómo ves estos temas? Es Sergio. impresionante, es estremecedor cómo el ángulo en que plantea el diputado en su exposición de motivos incluso esta ley, pues es muy enriquecedor para nosotros. Yo quisiera comentar que esta acta que se aprueba en el 2000 en París de la ONU de los derechos de la tierra, crea una excitativa para que los países creen el andamiaje jurídico, que es lo que se está logrando el día de hoy. Exactamente, acabas de dar en el clavo. Mira, después de este recuento histórico, que me parece que es muy importante, porque una sociedad que olvida de dónde viene, difícilmente puede entender su presente, y le pasa lo que a un enfermo con Alzheimer. Un enfermo de Alzheimer depende de la nota del minuto al minuto, ¿no? Lo que le va diciendo una tercera persona. Así es. ¿no? En cambio, su historia. Cuando esto nos pasa como sociedad, pues dependemos de la noticia del minuto al minuto, y es muy importante recordarnos que estamos viviendo un ciclo y que somos una cultura que hoy tiene la gran oportunidad de darle esta torcedura al destino que hoy aparentemente compartimos como humanidad. Cuando se promulgan los derechos de la madre tierra, si lo hace Bolivia, si lo hace Ecuador, una de las grandes transformaciones o reformas que se esperaba y que estaba impulsando Hugo Chávez, no antes de su tránsito al Eterno Oriente, que le llamamos nosotros, ¿no? Él decía, hay que votar por la madre tierra. ¿Sí? Entonces empieza todo este precepto. Mújica en Uruguay, y me parece que normalmente o últimamente los mexicanos hemos tenido esa soberbia de creer que voltear a ver lo que sucede en Europa o lo que sucede en Estados Unidos es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, sí. Es lo que hay que hacer, y no tenemos la humildad de voltear a ver a los países con los que compartimos cultura, con los que compartimos historia, con los que compartimos genes, ¿no? No, lo que están haciendo allá, ¿no? Y lo que están haciendo allá es una transformación muy importante, y que están diciendo, bueno, el cóndor ya despertó, decía Vasconcelos, ¿no? Claro. El águila, ¿para cuándo? Oye, y lo que decía un poco el poeta, también el sur existe. También el sur existe, ¿no? Entonces, claro. Entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de ver cómo lo podíamos adaptar a nuestra circunstancia y en el Distrito Federal. Entonces se presenta un proyecto que en su momento fue de 365 artículos, y que, bueno, con las observaciones, el trabajo de mucha gente, acabó quedando algo mucho más reducido, pero esto que quedó es muy valioso. ¿Cómo lo puedes sintetizar esas normas que aprobamos hoy en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál sería el resumen para que nuestro público entienda qué importancia tiene esa ley? Por ejemplo, hoy los recursos naturales quedan definidos como los recursos naturales de la tierra. Esa es una gran transformación, porque el recurso natural ya no es antropocéntrico, es decir, ya no es para el aprovechamiento humano, ya es para la preservación de la vida, porque son de la tierra. Y de ahí se definen los 7 preceptos, ¿no? A los cuales son los 7 derechos de la tierra, o son, como quedó en este caso, las 7 responsabilidades de la tierra. Uno muy importante, por ejemplo, la no alteración genética ni modificación artificial de los sistemas de vida. Más allá de del planteamiento de salud, me parece que es un tema que hoy otra vez está yendo en contra de... ¿Transgénicos? Sí, entre otras cosas. Sí. Por eso, ahí caben ese tema. Sí. Por eso digo que es muy poderoso lo que hoy se aprobó. Por ejemplo, hoy, ¿cuánto crees que le pagan a un campesino de Milpalta? Y aquí quiero reconocer mucho, pero profundamente, porque creo que los que han sido los grandes promotores y los que han movido este asunto han sido los grupos campesinos. Y como siempre, todo movimiento de transformación social, quien lo empieza ha sido el campesino, quien sabe sembrar la tierra.
quién sabe de los Bueno, ciclos, ¿no? está con la vida Está con la vida ¿verdad? cotidianamente. Entonces, ¿cuánto crees que le pagan hoy el 43% de la producción del nopal en el país se produce en Milpalta? ¿Cuánto crees tú que le pagan a un campesino por 100 nopales peladitos? O sea, ya listos para... Ya listos. No tengo ni idea, pero es bueno saberlo. Le están pagando entre 5 y 10 pesos en el mejor de No los me casos. digas. ¿Cuánto te cuestan 12 nopales? Oye, pero ¿cuántos tienen que vender para comer? Ese es el tema. ¿Cuánto te cuesta al final en el supermercado, pues, la marca o el lugar al que ustedes Sí. vayan, cuánto te cuesta 12 nopales? 17, 18 pesos. La proporción, O sea, 3-1. 3 a 1, no, y el- 10 a 1 O sea, les pagan 5 pesos por 100 opales. por 100 nopales y luego tienes que te venden 12 por 18 pesos. 10-1. Entonces, 10 a 1. Es una desproporción total. Todos estos intermediarios Se quedan con la quedan riqueza. con la riqueza y el campesino, como el siempre, generador el de que la se riqueza. se queda, ¿no? Entonces, Perdóname, tema- vamos a agradecer también a Rubén González, Darío Santana, Yoyalia García y Verónica Carro. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios al Twitter, al Facebook, al teléfono del estudio 6386-7630. María del Jesús, felicidades por la iniciativa al diputado. Miguel Ugalde, gran trabajo legislativo, diputado César Daniel, logró que se olvidaran los partidismos en la Asamblea. Efectivamente, o sea, todos los partidos votamos a favor de la iniciativa, fueron 60 votos, porque habíamos 60 diputados ahí. Seguramente si hubiéramos estado los 66, pues hubieran votado por la iniciativa. Es una iniciativa que la respaldaron todas las fuerzas políticas. Sí, la verdad es que eso es muy, muy importante. Nada más quisiera, si me lo permites, Claro, Jorge, antes claro. de entrar a esta parte, poner otro ejemplo A ver, sí. de cuál sería la trascendencia de este proyecto. Hoy, si nosotros tres aquí presentes decimos, a ver, queremos defender una barranca donde van a construir un puente por el simple hecho De de los que ecosistemas. creemos que se tiene que defender esa barranca. Llamémosla esa barranca Viricuta. ¿Ok? Ajá. Y se va a construir allí un puente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que argumentar con las leyes como están hoy antes de este proyecto? Hoy lo que tendríamos que argumentar es que la barranca dota de un servicio ambiental para el humano. Claro. Es decir, que tendríamos que cuantificar en pesos cuánto valen los sistemas de vida allí, cuánto vale el oxígeno, cuánto vale todo lo que nos puede aportar una barranca, que es muy difícil de comprobar. ¿Y qué va a decir el constructor de ese puente? Bueno, pero yo traigo empleo, pero yo traigo esta falsa idea del progreso que nos hemos generado a partir del siglo XVI, yo les traigo, ¿no? Espejitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final casi siempre los que están en la defensa de esa barranca perderían ante este gran constructor. Hoy, con esta ley, ¿qué estaría sucediendo? Que nosotros ya a la hora de que se elabore el estudio de impacto ambiental, sí podemos acudir a la PAOT y decir, esa barranca tiene el derecho de estar ahí. Punto. Y eso es fuertísimo. Sí, porque no es el derecho de la barranca de estar como Es- está haciendo. está No ahí. solamente el tema de la carga de beneficios que da al humano, sino exacto. es el derecho de la barranca. de permanecer Está ahí. muy interesante el tema. Es un tema de reconocer responsabilidades, tanto Exacto. de las autoridades, responsabilidades y derechos. O sea, porque está Así viva la es. barranca, entonces tiene derecho a estar la barranca ahí porque está viva. Al sistema de vida. Al claro. sistema de vida. Francis Falconi, César Daniel, hablando de la aprobación de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra en el Distrito Federal. Vamos a ver, amigas, amigos, una entrevista de Ariana Onofre, a ver qué pensaron los propios diputados que escucharon y además votaron por esa iniciativa. Adelante, Ariana. ¿Qué
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en el recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y estamos preguntándole a nuestros entrevistados acerca de la iniciativa para expedir la Ley Ambiental de Protección y Salvaguarda de los Derechos de la Tierra en el Distrito Federal, que fue presentada por el diputado César Daniel y que hoy se aprobó ante el Pleno. Y me encuentro aquí con mi compañero Sergio López Santa Cruz, que él es asesor del Partido Verde Ecologista de México, y bueno, nos va a decir qué piensa acerca de esta ley ambiental y de protección. Primero que nada, buenas noches. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Mi punto de vista es, yo pienso que es muy importante empezar a cuidar y respetar la naturaleza. No podemos seguir con nuestra actitud rapaz hacia los recursos naturales. Debemos de entrar en conciencia sobre estos asuntos. La supervivencia de nosotros y de muy variadas formas de vida depende de las acciones que empecemos a tomar en aras de llegar a una sociedad más armónica con nuestro medio ambiente. El paso que se dio hoy en la Asamblea Legislativa es solamente uno de lo que se seguirá legislando en esta Asamblea, también por el Partido Verde y por todos los demás partidos que quieran sumarse a estos proyectos. Esta iniciativa de ley debe de ser acompañada de políticas gubernamentales y políticas públicas que apoyen la sustentabilidad de nuestras ciudades. Este es un parteaguas en lo referente a que se tiene que legislar en esta asamblea y en lo que se tiene que seguir trabajando en la calle. No podemos seguir siendo solo nosotros, pensando solo en nosotros y dejar de lado lo que es la naturaleza. De nuestras propias acciones se deriva lo que le vamos a legar a nuestros hijos, y si no empezamos a pensar lo que les vamos a dejar en cuestión de recursos naturales, de agua, de la tierra, no podremos vislumbrar más allá de lo que llegará a nuestra sociedad. Okay. Sergio, bueno, yo te agradezco. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que se seguirán apoyando en la Asamblea Legislativa este tipo de acciones, este tipo de iniciativas que intenten entrar en conciencia a los ciudadanos en cuestión del medio ambiente. Es muy importante que dejemos de explotar nuestros recursos y dejemos de pensar que la especie humana es lo más importante. Somos un sistema, convivimos con muchas especies y ellas también tienen derecho a vivir y de estar en comunión con nosotros. No solamente podemos pensar en nosotros, también tenemos que pensar en los demás. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, amigos, seguimos aquí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero ahora estamos con mi compañero Alberto Bastida Salazar. Él es enlace legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y bueno, Alberto, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de la Ley de Protección de los Derechos de la Tierra aquí en el Distrito Federal? Gracias, Ari. Buenas noches. Claro que sí, con todo gusto. Pues nosotros muy contentos de que la Asamblea Legislativa haya dictaminado esta iniciativa que pone ya un avance en lo que es la defensa y el respeto de la tierra, sobre todo ahora que hemos visto que el cambio climático tiene repercusiones tan importantes aquí en la ciudad. Qué bueno que el DF siga a la vanguardia, esté trabajando para preservar y defender que no haya un deterioro ambiental que siga alterando nuestro entorno, y pues vaya, esperando que ahora las acciones en materia de políticas públicas empiecen a acelerarse y se implementen a la brevedad. Alberto, ¿nos puedes hablar de una relación entre la Ley de Derechos de la Tierra y el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, sí, claro que sí. Tiene mucho que ver en el tema de que se implementen políticas públicas en materia ambiental. La Comisión ha hecho algunas recomendaciones sobre temas ecológicos, sobre todo en la parte de áreas de conservación o incluso de ríos y contaminación. Entonces, esto nos da la pauta para que, te repito, se establezcan políticas públicas que permitan que no haya un deterioro en este entorno ambiental que hay en la ciudad, y pues, por supuesto algo que repercute en nuestra vida diaria. Alberto, ¿algo más que quieras agregar? Pues únicamente agradecerte el espacio y decir que la comisión estará muy pendiente de que esta ley pronto ya se publique y empecemos a trabajar en conjunto con el gobierno de la ciudad para poder proteger a nuestra ciudad. Amigas, amigos, como vemos aquí tenemos dos opiniones acerca de la aprobación de esta ley, y bueno, vamos a seguir muy al pendiente del trabajo no solo de la comisión, sino de la sociedad en general, de los legisladores, para que velar por los derechos de la tierra. Reportó para Tu Diputado TV, Ariana Onofre.
Les recordamos con el diputado César Daniel González Madruga. Él es diputado de Acción Nacional y acaba de presentar una iniciativa trascendente que nos pone a la vanguardia como ciudad en este país. Esta ciudad cuenta ahora con derechos de la tierra y estamos platicando porque estos derechos de la tierra tienen que ver como una concepción distinta de la naturaleza, porque la tierra se ve desde este punto de vista como viva, es un ser vivo que hay que cuidar porque ella es nuestra madre, es la madre tierra. ¿Hay algunas sanciones para los que no cumplan las obligaciones que se plasman ahí? No. En el proyecto original sí lo planteábamos, pero bueno, derivado de una serie de observaciones que se fueron haciendo en el seno de las comisiones y en reuniones múltiples con la propia personal de la Secretaría de Medio Ambiente, lo que se hace es que se le da la atribución a la PAOT para que la PAOT, a la hora de analizar, de estudiar y de plantear la aprobación de los impactos, de los estudios de impacto ambiental, etcétera, la PAOT pueda determinar conforme a esto sus valoraciones. Ahora, si hay una violación a estas, uno puede acudir como ciudadano a la PAOT y la PAOT fungirá como la abogada, digamos. Como un ministerio público. Como un ministerio público para defender, estos derechos. Entonces, creo que se vuelve un asunto que tendrá que ir madurando, pero como lo plantearon varios de los compañeros diputados, ¿no? Lo hizo el diputado Escamilla, lo hizo la diputada María Angelina Hernández, donde planteaban, bueno, es que este simple hecho nos debe de obligar a replantearnos muchas de las cosas de la normatividad y de las leyes. Por ejemplo, resalto lo que dijo el diputado Escamilla. El diputado Escamilla dijo, este proyecto, esta ley que hoy existe, nos debe de obligar a ponerla como el eje del debate de la reforma política. Y coincido plenamente con él. Me parece que si queremos conformar una nueva ciudad, debemos de partir desde una ciudad que sea pensada desde cómo nos entendemos con la naturaleza, desde cómo vamos a generar nuestros espacios de vida, desde cómo vamos a generar nuestra propia convivencia. Y lo que decía la diputada María Angelina Hernández, con la que coincido también plenamente, los asentamientos irregulares, la ley de desarrollo rural, la ley de desarrollo urbano, deben de estar ahora pensadas y planteadas desde este eje. Bueno, tú lo planteaste en la tribuna. Decías tú que la concepción era homocéntrica, o sea, el hombre era el centro de todo. Y lo decía Georgias en la época griega, el hombre es la medida de todas las cosas. Ahora, con esta iniciativa se le da la vuelta a la tortilla, digámoslo así, y ahora el centro es nuestra madre tierra, es el eje de nuestra vida, y si nosotros la preservamos, nuestros hijos sobrevivirán, nuestros nietos sobrevivirán, pero si no es así, pues entonces todos estamos condenados a la extinción. Exacto. Eso es. Creo así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Así de sencillo, así de complicado. Exacto, ¿no? Y que a veces nosotros nos lo complicamos bastante, pero me parece que también tenemos que ir quitando como que esas máscaras, ¿no? Esta idea que nos hemos generado del progreso y que el progreso solamente lo trae el dinero y la fama, ¿no? Es una concepción totalmente errónea y que nos ha llevado al punto en el que estamos. Cuando lo que a las sociedades las motiva en la historia, ¿no? Y podemos señalar varios casos en la historia, pues puede ser, ¿por qué no?, buscando la felicidad. Y la felicidad hemos visto que no necesariamente te la trae el dinero y la fama, sino que la felicidad, por ejemplo, para los griegos, el simple hecho del saber. O para los mayas. Era una medida de la felicidad. Eso, el saber. A lo mejor si había dinero o no, valía poco. Pero si había conocimiento, si había saber, ese simple hecho les atraía desarrollo. O para culturas como los persas o los zapotecas de Monte Albán o bizantinos, ¿no?, era el amar.
Y si estaban amorosos, estaban tranquilos, estaban felices. ¿no? Ahora esta cultura del osar, pues creo que está llegando a un ciclo de la historia en decadencia. ¿Cultura del osar? Del osar, sí, de utilizar las cosas para uno, Ajá. de esta individualismo, ¿no? Sí, Antropocéntrica, céntrico, ¿no? Esta cultura que está llegando ya a un proceso de decadencia, no porque se está levantando una revolución. ¿Tú crees que estamos llegando a un ciclo, a terminación de un ciclo y el nacimiento de otro? Y el nacimiento de otro. Todavía no acaba por morir lo que está terminando, pero todavía no acaba por nacer lo que está empezando. Exacto, pero para esto es muy importante, porque yo creo que para la reforma educativa, y esto que tú eres experto, Jorge, creo que me lo vas a entender muy bien, la reforma educativa debe de estar basada en el método de cómo nos estamos enseñando. Y la historia como método está mal enseñada. ¿Por qué? Para empezar, nos dicen que la historia la debemos de estudiar de manera lineal. Y entonces nos dicen, haz tu línea del tiempo. Y aquí empieza la historia y aquí termina. Y entonces se vuelve la historia de vencedores y de perdedores, y la historia es de quien escribe, ¿no? Cuando es lo más erróneo y lo más aburrido, además de estudiarla así, porque la historia es cíclica en una espiral evolutiva. Bueno, esto fue precisamente la lucha entre las dos culturas. Cuando llegan los españoles, ellos traían lo que tú dices, una línea histórica antes de Cristo, después de Cristo, y cuando llegan y se enfrentan a las culturas autóctonas aquí, los mayas, particularmente los nahuas, ellos pensaban que la cultura era cibernética, digamos, era un círculo en donde cada 52 años se ataban las cañas y que además había un principio y un fin, el inicio del fuego nuevo y las ceremonias. Para ellos era una situación cíclica que veían ellos en la naturaleza, que veían ellos que había 4 estaciones y que el fin era principio, era lo que se pensaba que era una serpiente mordiéndose la cola, cabeza, cola, principio, fin, principio, y no una historia lineal como la que los europeos concebían. Ese es el segundo error, estudiar la historia desde una visión eurocéntrica. Le llamamos hoy en nuestro programa de estudios, le llamamos historia universal a lo que sucedió en 12 países de Europa. Exactamente. Cuando para empezar se me hace de un egocentrismo tremendo, porque somos una ínfima parte del universo, ¿no? Pues sí, somos un punto insignificante ahí. Pues son 12 países, que es importante lo que sucedió en esos 12 países, claro. Sí, pero no podemos omitir que estaban sucediendo cosas en el resto del planeta. Claro. Y tercera, lo que decíamos al inicio de la plática, creer, como hoy lo estudiamos en nuestro plan de estudios, que la historia se debe de entender desde un punto de vista materialista, es decir, que lo que lleva a las sociedades o lo que las motiva es el deseo de obtener progreso, dinero y poder, cuando lo que motiva en la historia muchas sociedades pues es la búsqueda de la felicidad o la búsqueda del conocimiento, ¿no? Otras cosas que si las entendemos así la historia, entonces se vuelve muy práctica para el presente, porque entonces pierdes esta idea, ¿no?, de Alzheimer colectivo y de que vives con la noticia del minuto al minuto, ¿no?, para entonces saber precisamente de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Pues Reyes Roles coincidía mucho con este pensamiento que tú ahora lo estás sintetizando. Él decía que aquellos que confunden los medios con los fines, pues son los que se pierden en el espacio-tiempo. Los medios son, por ejemplo, el dinero, que el dinero sirve para comprar el tiempo de los demás. O sea, el que tiene dinero puede, pues, contratar a un albañil para que le haga una obra, contratar a un bolero para que le limpie los zapatos, hacer un contrato de trabajo para alguien que le apoye, en fin. Pero no es el fin final, es un medio, lo que tú decías, el dinero es el medio para conseguir la felicidad, que es el fin final del hombre, del ser humano, hombre, ser, no género. Aquel que logra la felicidad, pues no necesita necesariamente dinero, es una herramienta. Perfecto. Pero cuando confundes
el dinero con el fin mismo, se esclaviza a la gente. Claro. Damos las gracias a María de Jesús, el diputado César Danieles, quien se preocupa por estos temas ecológicos a través de Twitter, nos lo dice. Edith Guzmán, felicidades a los diputados, excelente programa, muchas gracias. A través de Facebook, saludos de la licenciada Gloria Silva, que siempre nos está acompañando. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas, dudas y comentarios a través de Twitter, Facebook y correo electrónico, tu diputado JGA TV, y a través del correo electrónico @gmail.com. Teléfono en el estudio 6386-7630. Diputado, estamos lamentablemente, Cronos mitológico nos come, nos consume, estamos llegando al fin del programa. Yo quisiera que me hicieras favor de dar un colofón a tu iniciativa tan importante que se aprobó el día de hoy en la Asamblea. ¿Qué nos puedes decir? Reconocer de manera muy especial a todas y a cada uno de los diputados que estuvieron trabajando. Es que como en pocas ocasiones de la oportunidad pasada y ahora que he tenido de pues ya estos 4 años como legislador, podría decir que los diputados se meten a leer el documento, se meten a revisarlo, mandan propuestas, están atentos. Entonces, reconocer todo su trabajo, reconocer el capital político que pusieron los líderes como el propio diputado Jorge Gaviño, como los integrantes de la comisión de gobierno, que le ponen especial énfasis e interés a este asunto, a los campesinos, reconocerles a los campesinos, pues que sin ellos, pues simplemente no tendríamos alimento. Claro. ¿no? Nos dan de comer. Nos dan a través de la madre tierra. A través de la madre tierra, ¿no? Entonces, que ellos sean los promotores principales de este proyecto es muy importante. A los grupos indígenas, permítanme el término, la clase intelectual, a la sociedad en general, a los medios, en fin, a todos. Me parece que es muy importante que una vez que se promulgue este proyecto, para poder irlo fortaleciendo y para que vaya replicando de manera más importante, es importante que ahora la ciudadanía le dé uso, ¿no? Que ahora sea el ciudadano quien pueda tomar esta herramienta y que sea el ciudadano quien, como diría nuestro himno nacional, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, profanar la Real Academia de la Lengua es tratar algo sagrado con falta de respeto. Entonces, si alguien profanara, si alguien tratara con falta de respeto a la tierra, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Ahora, este extraño enemigo... Un huichilopostli en cada hijo te dio. Ándale, eso suena muy bien. Oye, tú decías que el extraño enemigo, pues es el que no respeta la tierra, ¿no? Exacto. El que no la respeta precisamente y la profana en ese momento. Lo dijiste ahí en la tribuna y me gustó mucho este concepto. Estaba yo muy atento a lo que decías, ¿eh? Sí. Estaba muy atento a lo que decías. Para mí es un honor, amigas, amigos, que el diputado César Daniel Madruga, siendo un joven diputado con mucha experiencia ya parlamentaria, haya venido aquí a este programa a hablar con ustedes, a hablar con nosotros, y que le hayamos hecho la entrevista más larga que ha tenido el día de hoy. Vendrán otras sobre este mismo tema, desde luego, pero el día de hoy pues ha sido la entrevista. Ya te entrevistaron mucha gente, pero esta es la más larga y se va a quedar en YouTube pues permanentemente para que la quiera consultar, pero nosotros fuimos los primeros, y la página también, Tu Diputado TV. Vean ustedes y ahí va a estar ya a partir de este momento, va a estar en el ciberespacio para la consulta. Amigas y amigos, Manuel Sodi, excelente programa, felicidades al diputado César por la ley de protección a la tierra. Sandra Lara, urge tomar acciones para tener un mejor planeta. Saludos y muchas felicidades a nuestros representantes legislativos, muchas gracias. Les recuerdo que el lunes tendremos historias, leyendas, anécdotas y tradiciones en la Ciudad de México a las 21 horas. El jueves próximo, Rostros de la Trata de Personas a las 20 horas.
y respuestas, jueves 21 horas, con un invitado especial. Vendrá el doctor Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, a hablar sobre los temas de la seguridad, un tema que nos preocupa a todos por igual en esta Ciudad de México. Y luego los viernes, bueno, el día de mañana tendremos a las 9 de la noche Pregúntale a tu abogado, que vienen abogados de la Universidad Nacional Autónoma de México a contestar las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Sergio, ¿nos puedes recordar los servicios que damos aquí en Linares 74, Colonia Roma, para todo el público que desee visitarnos y los horarios de los servicios que prestamos? Claro que sí. Tenemos Zumba, tenemos clases de guitarra, tenemos optometría, servicio de optometría todos los martes de 12 del día a 6 de la tarde. ¿Cuánto cuestan unos lentes, por favor? 95 pesos, es un costo de recuperación, de pago de materiales. Tenemos también el servicio dental. Ajedrez, taekwondo, ya también lo tenemos aquí. Todas estas actividades para abogados. Y abogados los viernes. Los viernes. Amigas y amigos, esto es Respuestas en Tu Diputado TV. Hasta la próxima.